¿Qué tal? Buenas noches. Ha sido una dura jornada de trabajo. Sí, vamos si te parece cronológicamente, Venga. ¿no? Porque llegaba Pablo Alfaro a las 12 del mediodía a esa rueda de prensa convocada para su presentación ante los medios de comunicación en el Hotel Rías Bajas. Arropado por el presidente del Consejo de Administración del Pontevedra, Nino Mirón, y además por lo que ha dicho, bueno, pues ha tenido mucho que ver, ¿no?, en esta decisión de la llegada de Pablo Alfaro al Pontevedra Club de Fútbol. De hecho, el primero en tomar la palabra fue el presidente del Pontevedra para, además, acordarse del anterior entrenador, Roberto Aguirre. Es una gran satisfacción para mí que por fin Pablo Alfaro esté aquí, a la vez que tengo que decir que es una gran tristeza tener que haber tomado la decisión de destituir a Roberto Aguirre, del que públicamente ya estuve comiendo con él, demás ya se lo dije a él personalmente. No tengo más que palabras de agradecimiento. Trabajamos muy bien con él, es una persona que no le puso ni un reparo a nada en su trayectoria en el Pontevedra Club Fútbol, pero bueno, hay a veces decisiones que tomar que son duras y esta realmente es muy dura. La primera pregunta que le hicimos a Pablo Alfaro, hombre, tiene muchísima experiencia como jugador en grandes clubes, pero no tiene ninguna experiencia como entrenador. La primera pregunta era obvia, ¿cuál es su idea de fútbol? Para mí la idea de fútbol fundamentalmente es equilibrada. Si hay que pecar de algo, mejor pecar hacia arriba que hacia abajo. Yo creo que un poco las líneas maestras van a ir por ahí, ¿no? Pero añadiendo a eso luego un espíritu competitivo importante. Yo creo que si algo tiene de bueno este deporte es que al final nos convierten un poco en animales de competición, ¿no? Y aquí hay que competir desde la rueda de prensa hasta hoy por la tarde entrenando, mañana otra vez y el domingo pues, salir como leones, ¿no? Tú recuerdas a Pablo Alfaro perfectamente como jugador, ¿no? Sí, ¿Qué característica le definía? Era un tipo peleón, duro, con fama de ser agresivo, un defensa, ¿no?, leñero, agresivo, pero de esos que yo diría que tanto en el vestuario como en la cancha se echa el equipo a las espaldas, ¿no? Esa característica, ¿no?, esa agresividad que tanto le caracteriza, esa pregunta se la esperaba también lógico, Pablo Alfaro, lógico. Y obviamente los periodistas se la hicimos, ¿no? ¿Van a ser sus equipos así de agresivos? Esa es la segunda pregunta que me esperaba, ¿sabes? No, eso era así. Pues ya te digo, muchas veces lances del juego, ¿no? Sí que es verdad que como digo, cuando uno ha metido la pata ya han estado para recordártelo, y luego también es cierto que yo he tenido generalmente muy buena relación con los árbitros, por lo que parece que podamos pensar todo lo contrario, ¿no? Pero yo los he aceptado siempre como una parte del juego. Sé que muchas veces me han fastidiado, pero es que me han fastidiado porque tenían ellos la razón, ¿no? Con lo cual yo creo que el espíritu del deportista, sobre todo, si algo nos enseña el deporte de competición y deporte en general, es que el fútbol, los 90 minutos hay que competir y hay que intentar ganar como sea, siempre dentro de los cauces legales al rival. Cuando acaba el partido, sea el resultado que sea, yo siempre soy el primero en dar la mano al entrenador rival y a los jugadores rivales. Lo ha repetido muchas veces, eso del espíritu competitivo, ¿no? Que el equipo compita desde el minuto 1 al 90. Bueno, como decíamos, ha sido un día muy intenso para Pablo Alfaro. Primero la rueda de prensa, después reunión con su cuerpo técnico y por la tarde se retrasó una hora el comienzo del entrenamiento a las 6. Primera sesión preparatoria, bajo la lluvia. Ahí le tenemos. Se situó en una de las gradas del campo de fútbol de Príncipe Felipe, dispuso un partido a todo el campo, dividió a la plantilla en dos equipos y estuvo durante buena parte de esa sesión de entrenamiento tomando notas en su libreta. Obviamente quería que los futbolistas mostraran todo lo que llevan dentro para tomar algún tipo de decisiones. Recordemos que tienen muy poquitas sesiones preparatorias por delante, 3, porque el domingo el Pontevedra juega a las 12 ante el Celta B en Barreiro. Por lo tanto, tiene que ir muy deprisa Pablo Alfaro. Insisto que le recibió la lluvia, eso luego nos lo contará él y dará su impresión sobre ese tema, pero al acabar la sesión de entrenamiento le preguntamos a los jugadores, bueno, ¿qué les había parecido el nuevo entrenador? Hemos hablado, por ejemplo, con Orlando Gutiérrez. Pues de momento lo que se ha visto que la gente está con mucha intensidad, con ganas de que llegue el domingo para poder salir al campo y conseguir esos 3 puntos y bueno, un poco adaptarnos a las formas que va a empezar a decir el entrenador y a ver si lo hacemos lo antes posible. ¿Os ha dicho algo? Bueno, pues que nos ha estado viendo por vídeos y que ya nos conocía a algunos y bueno, y sabe que hemos hecho buen trabajo en algunas ocasiones de los domingos, pero bueno, yo creo que
ahora hay que pensar en el presente, ahora en el nuevo entrenador y hacer todo lo posible como para sacar esto adelante. Nuestras cámaras esperaron hasta que saliera de nuevo Pablo Alfaro del vestuario, una vez finalizada ya esa sesión de entrenamiento, y le preguntamos también, ¿no?, qué impresión había sacado de este primer entrenamiento, aunque sea, bueno, pues muy temprano, ¿no?, para anunciar qué decisiones va a tomar. Bueno, las primeras sensaciones han sido muy positivas, ¿no? Muy buenas. La climatología no ha ayudado mucho, lógicamente, pero bueno, esto es lo que nos vamos a encontrar, porque a los que no venimos del norte nos choca más, ¿no? Pero los jugadores, digo, han estado muy dispuestos. Hemos tenido una primera charla de toma de contacto ya en el vestuario, pues lógicamente a modo de presentación, que ha sido pues lo escueta y como creíamos que debía de ser, y luego en el campo hemos diseñado, prácticamente tampoco es cuestión ahora mismo de complicar mucho las tareas, ¿no? Simplemente un partidillo a campo grande, donde bueno, pues se han hecho 2 equipos y cada uno un poquito se ha expresado futbolísticamente como lo que tiene dentro, y muy bien, la disposición ha sido muy buena, las ganas han estado muy presentes, y ya digo, y la primera toma ha sido por lo menos para mí muy positiva. Bueno, pues esperemos que con este resumen de la primera jornada de Pablo Alfaro en Pontevedra nos hagamos todos una idea de cómo es. Y yo creo que queda implícito lo que se pretendía resumir en el titular de este informativo, ¿no? Es un novato en los banquillos, pero es un tío que lleva en el mundo del fútbol toda su vida. Y sabe mucho, ¿eh? Y de hecho, te has quedado con un detalle de la rueda de prensa. ¿Te has fijado en la corbata que llevaba? Morada. Granate. Sí. Granate. Sí. Granate. Y además estaba pendiente de que se le viera y tal. El tipo sabe. Tenía un toque. Bueno, vamos a ver si es el incentivo, el acicate que necesita el Pontevedra para salir de ese rumbo raro. Vamos.